Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Bueno, Dios los bendiga en este momento para compartirles un nuevo tema de nuestra comunidad Chequiná de la Misericordia. Un tema muy lindo, muy espectacular, pero para iniciar con este tema vamos a presentarnos e invocar la presencia de nuestro amado Dios y Rey. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos das. Gracias por el privilegio que nos das de escucharte, de escuchar tu palabra, de escuchar tus enseñanzas, Señor. ¿Cuántos en este momento están en el mundo, Señor? Y nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia para escuchar lo que tienes para decirnos, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y te glorificamos y te damos las gracias por tantas bendiciones. Te damos las gracias porque tenemos vida, gracias porque tenemos salud. Y aun cuando no la tuviéramos, gracias Señor por las bendiciones del alimento, del vestido, del techo. Gracias Señor porque contamos con la familia. Gracias Señor Padre Santo porque contamos con tu amor. Porque si no fuese porque tú nos llamas, Señor, nos quedaríamos perdidos en la oscuridad, en la tristeza, en el llanto, en la amargura, en tantas cosas que nos agobian, porque cuando nosotros estamos en el mundo, el mal se enseñorea con nosotros, nos hace sufrir, nos hace desgastarnos y hasta busca matarnos, porque tu palabra clara es cuando dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir, y así es como el enemigo quiere robar nuestra vida, la vida que nos ha robado desde el momento de nuestro nacimiento, porque siempre ha querido alejarnos de ti, destruirnos, Señor. No solamente por el daño que nos hace a nosotros, sino por la ofensa contra ti, Padre eterno. Pero te damos gracias porque tú, en tu infinita bondad y misericordia, guardas nuestras vidas, guardas todo lo que somos, aun cuando no lo merecemos, Padre, porque muchas veces nuestro comportamiento no es el más correcto, no es el más adecuado, Señor. Te ofendemos, te somos infieles, te negamos, no te escuchamos, no te obedecemos, Señor. Por lo cual hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque diciéndonos hijos tuyos, Señor, no nos comportamos como tal. Nos comportamos como hijos rebeldes, hijos que no quieren saber de su Padre. Pero, Señor, hoy estamos aquí, dispuestos a querer aprender, dispuestos a querer dejarnos enseñar, dispuestos, Señor, a que tú nos moldees. No es sencillo, no es fácil, somos débiles, nuestra carne es difícil, pero Padre, para ti nada es imposible, para ti absolutamente nada es imposible y te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento y este tiempo que tú nos das. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre Santo y Padre Eterno. De verdad, te damos las gracias, Señor, porque solo tú puedes ser un Dios tan bueno y tan perfecto, Señor, que tienes todo organizado para nosotros, Señor. Padre Eterno, dispuestos en nuestra mente, en nuestro corazón, a escucharte y en nuestro cuerpo también, porque queremos tener una actitud correcta para escucharte, Señor. Dispuestos, Señor, para que tu Espíritu Santo venga y nos revele tu palabra, para que esa palabra la podamos entender, la guardemos en nuestro corazón como un tesoro, pero que la podamos aplicar y transmitir a otros.
dispuestos, Padre Santo, a que la sangre de tu Hijo venga sobre nuestras vidas para redimirnos del control que el enemigo ha tenido en nosotros. Nos perdone nuestros pecados y por medio de esa sangre podamos ser limpios, para que presentándolos delante de nuestro Padre eterno podamos ser justificados como si nunca hubiésemos pecado, para que por medio de tu sangre podamos vivir en santidad, Señor, alcanzar la salvación. Gracias, Padre eterno, gracias por este llamado, gracias por este momento. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema súper hermoso, súper espectacular. Vamos a leer un poco sobre Tesalonicenses en la segunda carta, y no solamente de Tesalonicenses vamos a leer, sino del Evangelio de San Mateo. Entonces vamos a empezar por el texto de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice lo siguiente: Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por ningún mensaje espiritual, discurso o carta que reciban como si fuera nuestra, diciendo que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la destrucción. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca, y destruirá cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre eterno, y qué palabra tan tremenda, tan espectacular realmente, porque aquí nos está advirtiendo y no podemos ser ciegos a las señales de los tiempos. O sea, el Señor, si a nosotros nos están avisando algo, o sea, yo me pongo a pensar, si a ti te avisan, por ejemplo, tienes un viaje y te avisan de que en la carretera hay un derrumbe, ¿para qué te estarán avisando? Te estarán avisando para que no te vayas por ahí todavía o esperes un tiempo hasta que se organicen las cosas y puedas pasar sin ninguna dificultad. Y yo creo que es la misma postura que hace nuestro amado Dios cuando nos avisa, nos advierte lo que se va a venir, de lo que puede pasar. Y nos advierte diciendo por qué puede llegar a suceder eso, porque es que Dios no se queda callado, Dios no oculta las cosas, Dios nos dice la verdad. El asunto es si nosotros queremos creer, la verdad, porque sí, hay muchas cosas que nos pueden decir, todo está bien, no hay ningún problema, ¿para qué creen eso? Eso es una mentira, bueno, etcétera. Y no solamente eso, hay otros que hablan de que no, que ya está el Señor aquí, que creámosle, que sigámosle, y etcétera, y terminan siendo engañados. Cuando nosotros conocemos la verdad, y en la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nos dice que la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? O sea, en varios momentos el Señor nos está hablando de que si nosotros estamos escuchando de su palabra, nosotros vamos a conocer la verdad.
Si nosotros aceptamos esa verdad, si nosotros creemos esa verdad y nos dejamos guiar por esa verdad, pues es lógico que las cosas van a funcionar correctamente. Pero desafortunadamente en estos tiempos muchos se están dejando engañar, muchísimos. ¿Y todo por qué? Por la pereza. Acordémonos, la pereza es un pecado capital, ¿cierto? En pocas palabras, la pereza es un demonio que quiere que nosotros no escuchemos, no busquemos la palabra de Dios, que pongamos todos los argumentos habidos y por haber, a fin de no centrarnos a aprender lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Entonces preferimos cosas que el mundo nos ofrece, teorías que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece muchas filosofías para que te tranquilices, para que te relajes, para que vivas bien, para que ignores cosas que están pasando en tu interior, que llevas guardadas hace mucho tiempo, que no has sacado y que son las que te quitan la paz y te envenenan además. Entonces, cuando nosotros solamente hacemos caso de las cosas del mundo, desafortunadamente nosotros nos estamos dejando engañar por muchas cosas. El mundo tiene muchas teorías. Precisamente el enemigo desde la creación engañó al humano con el árbol del conocimiento. Acordémonos que ese fue el árbol que tomaron nuestros primeros padres, el árbol del conocimiento. Y precisamente por tomar ese árbol del conocimiento, como que nos queda a nosotros ese anhelo por conocer las cosas del mundo. Pero precisamente el conocimiento no es el que nos da la vida. Acordémonos que no solamente estaba el árbol del conocimiento, estaba el árbol de la vida, ¿sí? Y precisamente después de que hubo esa desobediencia de nuestros primeros padres, el árbol de la vida fue escondido, precisamente, solamente para aquellos que de verdad quieren escuchar la verdad, quieren aceptar la verdad. Ellos tendrán la posibilidad de tomar del árbol de la vida. Una de las oraciones que yo conozco es: Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y el libro de la vida es la palabra de Dios. Jesús es la vida, la palabra de Dios es la vida. Acordémonos que Jesús es la palabra de Dios que se encarnó y caminó entre nosotros, ¿cierto? Y por eso necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios. Pero desafortunadamente seguimos tomando muchísimos argumentos para no tener esa conexión, para no tener esa relación íntima con la palabra de Dios, o sea, para que nosotros realmente vivenciemos la palabra de Dios. Hay muchísimos argumentos, que la letra pequeña, que me duele la cabeza, que no tengo tiempo, que es muy temprano, estoy muy cansado, que es que no la entiendo. En fin, y es cierto, o sea, uno inicialmente no comprende mucho, precisamente porque el enemigo nos tiene nuestra mente entenebrecida, ¿sí? Acordémonos, si hay una oración que yo digo, generalmente digo, que nuestro Señor aplique la sangre de Cristo Jesús para que nos redima del control que el enemigo tiene en nosotros. Y parte de eso es el control de nuestra mente, o sea, que nosotros podamos ser libres para poder entender la palabra de Dios. Y la única forma de poder entender la palabra de Dios es leyéndola, estudiándola. Yo les aseguro algo, cuando yo empecé mi carrera profesional, como saben, al principio me decían cosas que yo no entendía. O sea, uno empezaba a leer los grandes escritores de la parte de la psicología, eran como que se hablaran en otro idioma porque no los entendía. No sabía qué estaban diciendo, hablaban una terminología que a veces era extraña. Pero en la medida que fueron pasando los meses y en la medida que fueron pasando los años en mi formación profesional, ya entendí ese lenguaje, ya entendí lo que decían, ya entendía sus propuestas, sus planteamientos, sus técnicas y demás.
Pues así pasa cuando nosotros entramos en el estudio de la palabra de Dios. Al principio posiblemente no entendamos cosas, pero en la medida en que más y más me sumerjo en la palabra de Dios, más voy a poder entender cómo es que el Señor habla, cuáles son sus principios, qué espera de mí, qué quiere que yo obedezca, cómo quiere que yo actúe, cómo quiere que hable, cómo piense, etcétera. Pero es en la medida en que más me sumerjo. Mientras que yo no me sumerja, desafortunadamente, o sea, no me voy a dar cuenta de estos textos que me están advirtiendo cosas importantes en la vida. Y este texto, ¿sí?, de esta carta, segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, no se les olvide, ahí nos está advirtiendo sobre el regreso del Señor. Nos está diciendo, sí, el Señor va a venir, pero no te des engañar cuando te empiecen a decir, ya viene, porque deben haber unas señales antes. Y esas señales van a ser que las personas quieran, o se sujetan al Señor, le creen al Señor, le creen a sus palabras, o simplemente se van a dejar llevar aún más por las cosas del mundo, dejándose engañar por milagros, por cosas falsas que se van a dar. Acordémonos que el enemigo también puede hacer milagros, pero son milagros engañosos para atrapar las almas. El enemigo puede hablar, ¿sí?, actuar con poder, con señales. Eso no es desconocido, o sea, si nosotros sabemos, no nos hagamos los que no sabemos. Mucha gente busca la brujería para que hagan cosas extraordinarias y cosas sobrenaturales. Sí, el enemigo hace cosas, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿cuál es el precio que tienes que pagar para que se den esas cosas sobrenaturales? Y ten presente, son cosas que te van a esclavizar, que te van a amarrar. No quiere decir que te van a traer libertad, porque el Señor trae verdadera libertad, pero el enemigo no, tiene un precio lo que tú estás haciendo cuando te metes con la oscuridad. Entonces no te vengas a decir de que tú no sabes, de que, ay no, qué cosa tan impresionante, pero ¿cómo así? Pero les aseguro algo, muchas personas que en estos momentos asisten a la iglesia, en estos momentos van a los grupos de oración, en estos momentos oran, tienen algún ministerio dentro de la iglesia, algún compromiso con la iglesia, consultan los brujos y algunos, hacen también sus pequeños pases mágicos, como se diría, para hacer de las suyas. O sea, desafortunadamente no estamos siendo transparentes y hay una doble vía. No creas que porque a nosotros nos pueden engañar, vas a engañar a Dios. A Dios no lo engaña nadie. Precisamente lo dice el Señor aquí cuando dice que Él va a permitir que sean engañados. Él va a permitir que sigan ahí para que termines en el camino que te corresponde de condenación. Pero aquí lo está diciendo claramente, o sea, si tú no cambias tu postura frente a la vida, si tú no cambias la actitud que estás teniendo frente a esas cosas que son del mal, desafortunadamente hay condenación. Y lo triste es que la condenación no solamente será para ti. Si tú tienes descendencia, ese mal que te llega a ti también le puede llegar a tu familia, porque eso está haciendo daño a los hijos. Y eso es claro, o sea, no recuerdo en qué pasaje bíblico, pero hay una parte que yo me acuerdo que leí algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, donde alguien que practicaba la brujería, las herencias para los hijos son problemas mentales, son problemas financieros, son problemas de salud. O sea, todas las personas que se involucran con la brujería tienen consecuencias en su descendencia, ¿sí? Consecuencias en su descendencia. El enemigo no va a dejar libre a una persona que lo ha consultado, que le ha rendido pleitesía, que le ha alabado, etcétera, que le ha entregado hasta sus finanzas, porque les aseguro, ningún trabajo de Satanás es gratis. Todo trabajo de Satanás tienes que pagarlo, y muy bien pago. El asunto tiene que ver en que si tú sigues así, habrán consecuencias no solo para ti, sino para tu descendencia. Y uno dice, amar a la familia. Bueno,
¿realmente amo a la familia cuando estoy heredando problemas a mi familia? Interesante el concepto de amor que tienes, porque el verdadero amor es el amor que se da, el amor que evita dejar problemas, el amor que busca la felicidad del otro, el amor que busca que el otro esté bien. Por eso a veces uno no entiende cómo cuando tu esposo de pronto está en el mundo, todavía tu esposo está buscando lo que no se le ha perdido en el mundo. Cuando tú amas a la persona, tú le das la libertad para que haga lo que quiera. Tú sigues orando por él, pero tú le das la libertad para que se dé cuenta hasta dónde está mal. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Él sabía que su hijo iba a tomar su herencia y se iba a ir al mundo. Él se la dio con dolor, pero él siguió esperando que volviera a casa. Y así fue. El hijo tuvo que aprender la lección y tuvo que reconocer quién era su padre para volver a casa. Entonces, hay muchas enseñanzas que a través de la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos tener claridad de que el Señor va a venir y que si no estamos con Él, si no lo hemos aceptado, si no hemos creído en su palabra, desafortunadamente para nosotros va a llegar la maldición, la pérdida, la condenación. O sea, nos vamos a condenar. Entonces, hay un pasaje que se puede complementar muy, muy claramente con este, porque no solamente nos dice que debemos creer en la palabra. Hay un texto que es maravilloso donde el Señor nos dice, o sea, ¿qué Él espera de nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a alcanzar la bendición? Porque eso es lo que el Señor espera, que nosotros alcancemos la bendición. O sea, no solamente nos asusta, ¡ay, sí, voy a llegar y voy a acabar con todo! No, el Señor nos advierte, pero nos da elementos para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer. O sea, el Señor no es malo como quien dice, te doy un trabajo y bueno, mira a ver cómo te defiendes aprendiendo. Yo no te voy a enseñar nada, eso es problema tuyo. Pues sí, una postura muy interesante porque tendrás que esforzarte demasiado, pero el Señor es un Padre de amor, es un Padre de bondad, es un Padre de misericordia y Él sabe que el enemigo tiene muchísimas trampas y por eso nos da los elementos para que nosotros no nos dejemos caer en la trampa, sino que luchemos para estar bien. Este texto que les estoy comentando se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 3 al 8, que dice lo siguiente: Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra de Dios que Dios les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Si nosotros seguimos, podemos seguir allí hasta el versículo 12 que sigue diciendo: dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. ¡Qué palabra tan hermosa! Porque aquí nos está dando la clave de lo que nosotros debemos hacer para alcanzar la bendición, para alcanzar esa, poder alcanzar la salvación. Si yo creo, ojo con esto, si yo creo y yo acepto esto y lo pongo por obra, yo tengo mi salvación.
Aquí lo dice abiertamente. Si yo creo y yo lo acepto y lo hago, voy a tener mi salvación, porque lo debo hacer. No solamente lo acepto y lo creo, porque la palabra lo dice. No es aquel que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. No, es aquel que hace la voluntad del Padre. Y aquí nos está confrontando a nosotros como personas. ¿Por qué? Dice, dichosos los que reconocen la necesidad espiritual. Y es cuando tú eres capaz de reconocer que tú sola no puedes, que tú solo no puedes, que tú necesitas de Dios. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú realmente necesitas su orientación, su guía, cuando tú necesitas que Él te diga si vas a permanecer o no en una parte, si el negocio que tú vas a establecer es el que te va a funcionar, si la pareja que escogiste es la que quiere Dios para ti. O sea, cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tienes esa necesidad de la presencia de Dios, esa persona podrá obtener la bendición. El Señor dice, el reino de Dios les pertenece. O sea, desde el primer momento, la necesidad de estar con Dios hará que el reino de Dios esté contigo. Entonces, aquí es importante. Entonces, yo necesito diariamente. Yo puedo tener mi esposo, yo puedo tener mis hijos, puedo tener mis nietos, puedo tener otros familiares, pero antes que cualquier cosa, lo primero que tengo que buscar es la presencia de Dios temprano en la mañana posiblemente. Lo más seguro, lo mejor temprano en la mañana, antes que se empiecen todas las responsabilidades del día, para que tú puedas recibir claramente el mensaje de Dios. Cuando tú buscas a Dios, puedes decirle, Señor, he estado mal, me he dejado llevar de la ira, he utilizado palabras incorrectas, he lastimado. Dios, soy débil en la carne, ayúdame, muéstrame qué tengo que cambiar, qué tengo que sanar, qué tengo que solucionar de mi vida para que esa forma de ser mía cambie. O sea, estoy mostrándole al Señor que tengo necesidad de Él, que solo con Él podré salir adelante, porque soy débil. Entonces, es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por Dios. En un segundo momento dice, dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Sí, cuando tú empiezas a reconocer las cosas que te han dolido, el dolor que te han causado otras personas, las pérdidas, cuando tú reconoces que no te ha salido bien las cosas y vas delante del Señor a buscar consuelo, el Señor traerá paz a tu corazón. El Señor sanará tu vida, el Señor te consolará, el Señor te abrazará, el Señor te tratará como un niño, una niña te sentará en sus rodillas, como un papá que consiente a sus hijos en el momento en que de pronto se cayó, se golpeó, está lastimado. Llega papá con sus brazos amorosos, fuertes, esos brazos de protección, y te va a abrazar, te va a acoger y te va a consolar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, yo no necesito de Dios, chao. Yo todo lo puedo. Pues si tú lo puedes, pero resulta que en el mundo hay alguien que sí está esperando esa actitud tuya para poder jugar contigo con tu soberbia. Dichos son los de corazón humilde. ¿Y cómo es de importante esto? Yo sé que no es fácil uno reconocer que perdió en algo, o que falló de verdad, o que sí, o sea, necesita uno ser, reconocer los errores. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos lastimamos. Las heridas que hemos tenido desafortunadamente han hecho que tomemos decisiones incorrectas, hablemos de manera incorrecta, pensemos de manera incorrecta. Pero el Señor espera que yo aprenda a ser humilde, que yo me presente delante de Él y reconozca mis fallas, para que Él me ayude a cambiar, para que me ayude a transformar.
Precisamente, si tú te das dando cuenta, se van conectando todos estos dichosos, que en otras versiones dirá bienaventurados, o sea, doblemente gozosos. ¿Por qué razón? Porque si tú reconoces con humildad que has fallado, el Señor te puede llevar claramente a ver por qué tú estás fallando, por qué tú estás lastimando. Y posiblemente eso te dará la clave de que eso viene de heridas, y heridas que el Señor necesita sanarte, consolarte. Entonces, todo tiene una relación. Nosotros todos somos o sea, estamos integrados, somos íntegros en todo. Entonces, precisamente, todo se va uniendo. Es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer nuestras fallas. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige. Si tú tuvieras hambre y sed de buscar al Señor, si tú tuvieras ese deseo de todos los días conocer qué quiere el Señor para ti, si tú sintieras esa sed, ¿te acuerdas cuando hay esos calores, por ejemplo, en esta tierra donde estamos viviendo? Unos solazos tremendos, un calor insoportable que uno se siente que la garganta se le seca a uno y uno busca incansablemente el agua. Y de verdad que cuando uno se toma un vaso con agua fría, ¡ay, qué refresco! Que se siente un descanso, porque cuando uno tiene calor uno siente que está hirviendo, como en un desierto así. Pero viene ese agua y te refresca, sientes tranquilidad, sientes gozo, sientes descanso, en fin, pues esa hambre y sed, qué emocionante poder tener hambre y sed y buscar insistentemente a Dios, y que en ese momento en que te encuentras con Dios, viene el Señor y te trae esa palabra, como cuando tú estás angustiado por algo y vienes, preguntas y estás en esa tristeza, en esa angustia, en ese problema, en esa ira, lo que sea, pero tú en vez de ir a buscar el mundo, vas y buscas la presencia de Dios y te desahogas con el Señor y le dices todo lo que necesitas, abres tu corazón a Él, buscando que Él sane tu hambre y tu sed de su presencia. Te aseguro que viene el Señor con esa palabra espectacular, esa palabra que no te imaginabas tú, y sientes tú ese descanso, sientes tú ese refrigerio tan impresionante. El Señor, cuando tú anhelas escucharlo, cuando tú anhelas saber qué pensamiento tiene Él para ti, el Señor te da la respuesta, no te deja esperando. El Señor aquí lo dice, Él va a que se cumplan tus deseos. O sea, el Señor te va a dar la respuesta correcta para que lo que buscas de Él se dé. De verdad, el Señor es maravilloso. Dice así, los que tienen compasión de los otros. Y aquí es clave, porque Dios es un Dios de compasión. Todo esto nos lo está advirtiendo Él para que nosotros podamos ser salvos. Aquí nos está diciendo cómo es que debe ser nuestro amor por los demás. El amor que nosotros debemos tener hacia los demás es un amor de compasión. O sea, debemos tener misericordia, ese amor de el darse, de buscar que el otro esté bien, que el otro se sienta excelente. ¿Y cómo es de difícil? De verdad, es muy difícil, porque nuestra cultura, la cultura del mundo, es el egoísmo. ¿Qué me puedes dar tú a mí? Yo te doy algo si tú me das algo. Si tú no me das ese algo, no esperes de mí nada. Y el Señor nos enseña, y nuestro Señor lo mostró, Él no espera nada de nadie. Él solamente quiere que el otro esté bien. Quiere que el otro sane, que el otro se libere, que el otro salga adelante, que el otro encuentre la paz. El Señor quiere que nosotros encontremos la salvación. O si no, no dejaría la puerta abierta que lleva a la salvación. Él quiere que nosotros nos encontremos con la salvación. Nos muestra el camino para llegar allá. Ese es el verdadero amor. Cuando nosotros nos damos por el otro,
cuando de verdad nos importa la otra persona. Y Dios nos está diciendo, la forma como tú llegas a mi presencia es cuando te importan los demás. Cuando no buscas desquitarte o sacar el mejor provecho o mirar cómo te vas a vengar. No, simplemente ten compasión por el otro. Porque si él está obrando de manera incorrecta, quiere decir que tiene grandes heridas en su cabeza y en su corazón. Y a lo mejor está necesitando algo que nadie le ha podido dar. ¿Por qué? Porque nadie lo ha mirado con compasión. A Jesús lo buscaban por la compasión que él tenía. Él no despachaba a nadie sin haberlo atendido. Nosotros somos muy egoístas, tenemos que aprender mucho de él, demasiado de él, porque de verdad tenemos una cultura de egoísmo tremendo. Y esta es una clave importante, la compasión, la misericordia que nosotros tengamos por los demás. Dichosos los de corazón limpio. ¿Qué cosas tienes guardadas en tu corazón? ¿Qué cosas? ¿Tienes grandes dolores? Yo sé que de pronto no odias, pero tienes dolor por esa mamá, los castigos, el rechazo, palabras, golpes, desprecios, indiferencias. De pronto no te creyó, de pronto no te ayudó. O por ese papá que de pronto te abandonó, te hizo un daño que no has sabido cómo reparar. O sea, ¿qué dolor tienes en tu corazón? Porque cuando no hay compasión por el otro, es porque hay dolores en el corazón. Entonces yo lo único que hago es, me decía mi esposo, te enconchas. O sea, me meto en una conchita como una tortuga. Y no quiero que nadie entre en ese enconchamiento. Y entonces lo único que hago es que mi corazón se mantenga sucio. Eso me lleva a reacciones fuertes, a palabras incorrectas, a palabras malas, maldicientes, maldiciones, a que yo piense mal del otro, a que haga las cosas incorrectas, malas, o sea, que haya maldad en mi corazón, que tome malas decisiones. Eso pasa cuando mi corazón no está limpio. Y el Señor me está diciendo que yo debo tener mi corazón limpio. O sea, estas son orientaciones claras que el Señor me está dando para que yo no me vaya a dejar engañar. Ojo, no me vaya a dejar engañar por el enemigo. El enemigo vendrá a engañarme. ¿Y por qué vendrá a engañarme? ¿Y cómo caeré en su trampa? Si mi corazón está lastimado, yo voy a creer los engaños del enemigo. Si mi corazón está lastimado. Porque cuando mi corazón está lastimado, yo voy a creer lo que a mí me favorezca, lo que a mí me convenga, lo que vaya a traer una sensación de tranquilidad, de paz, de armonía, así sea falsa, porque dice que trae señales y milagros engañosos, falsos. Entonces, si yo tengo mi corazón lastimado, yo me voy a dejar engañar. Y estos son tiempos en que no podemos jugar a tener el corazón lastimado. Hay que sanar el corazón, de verdad debe ser una urgencia sanar nuestros corazones. Les aseguro algo, ese rencor que tienes tanto en tu corazón, ¿llevas cuántos años con ese rencor? Dime, ese rencor, ¿cómo ha lastimado a la otra persona? ¿Le has hecho algo malo? No sé, posiblemente no. Dime, ¿a quién ha lastimado ese rencor en tu corazón? De tanto pensarlo, de tanto recordarlo, de tanto estar allí como maquinando. ¿Qué vas a hacer con ese malestar que tienes? Yo lo único que veo es que tú eres el quien se está tomando el veneno. La otra persona a lo mejor ni se acuerda. Y a lo mejor
por las cosas, puede ser que recuerde las cosas de manera incorrecta, porque cuando el enemigo actúa en nuestra mente nos hace creer cosas incorrectas. Entonces es muy importante que tengas ese corazón limpio. ¿Quieres no solamente buscar salvar tu corazón, salvar tu alma, salvar tu vida, sino salvar tu familia? Haz esto, de verdad hazlo, porque eso es lo que te va a ayudar a ti. No es reclamar, no es gritar, no es pelear, no es sacar en cara, no es gritar a la persona, no es, hacerle el feo, el desplante, la indiferencia. Eso no va a ayudar a la otra persona. Lo que ayuda a la otra persona son estos consejos que el Señor nos está dando. Y son muy claros, porque el Señor aquí nos está diciendo cómo se ganan todas las batallas y la salvación. Dice así: dichosos los que procuran la paz. Cierto que cuando tienes esa irita, como que te mueve el corazón a querer gritar, a querer decir, a querer golpear, a querer cogerte el cabello y jalarle el cabello a la persona y demás, pues eso no es de Dios. Es importante que cuando tú tengas ira, no te quedes en el sitio. Aquí hay un dicho, no sé si allá ustedes lo conozcan, dice: aquí corrió un cobarde y no murió un valiente. Y la verdad es que cuando tú corres, te sales de la escena de la dificultad, tienes chance para ir a hablar con Dios. Bueno, eso espero, que vayas y hables con Dios, que vayas y le comentes la situación, que vayas y le abras tu corazón y le digas lo que sientes que es una injusticia, que le digas todo lo que esa situación te movilizó en tu corazón de ira, de deseo de hacer cosas impropias. Pero que le digas al Señor que sea Él el que te revele cómo está la situación, cuál es la verdad. Porque cuando hay emociones que son fuertes y negativas, por decirlo así, porque las emociones no son negativas, cuando hay ese tipo de emociones y busca la presencia del Señor, el Señor te va a decir en dónde está el engaño, dónde el enemigo puso la trampa. Y tú muy fácilmente, ya sea porque reconozcas que sí fallaste y te arrepientes y te das cuenta del dolor que generaste, puedes ir a solucionar las cosas. Si tú no haces eso, pues claro, tú no vas a ser una persona en paz. No es cuestión de negociar, ¿no? Entonces yo te doy esto y yo te doy aquello y no, y es que esto y es que tú tal cosa. No, es cuestión de reconocer que hemos fallado y saber pedir perdón. Las personas tienen la costumbre de pedir disculpas, pero es que no, cuando lastimamos el corazón de una persona no la hemos pisado en los dedos del pie, hemos dañado a la persona. Por eso hay que pedir perdón. Imagínense que Jesús en la cruz estuviera diciendo: Padre, discúlpalos porque no saben lo que hacen. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él dijo: perdónense unos a otros. O sea, el Señor sí hablaba del perdón. Cuando levanta al paralítico le dice: tus pecados te son perdonados. O sea, es necesario hablar de perdón. ¿Y cómo le ofende al enemigo que nosotros hablemos de perdón? Importante que hablemos de perdón. Y dice así: dichosos los que sufren persecución. Y es algo que va a suceder. Cuando nosotros estamos con el Señor, el enemigo no le interesa que tú quites otra alma de su esclavitud. Entonces esas mismas personas serán utilizadas para atacarte. Es algo que tienes que aprender a manejar. Y pídele al Espíritu de amor que te traiga esa revelación. Porque la pelea no es con las personas. El enemigo utiliza a las personas y su pecado para tratar de lastimarte. Pero esa no es la pelea. La pelea es con el enemigo. Entonces, cuando una persona te persiga,
La pelea no es con ella, no te enganches en la pelea. Eso es lo que el enemigo quiere para que tú pierdas todo, para que tú retrocedas. No lo hagas. Cuando tú estás en esta tónica y tu esposo, digamos, te está persiguiendo y te está atacando, quédate callada, no respondas. No respondas, eso el enemigo quiere. Él no ha ganado la batalla, pero si te revela que te dolió algo o te ha dado una gran señal, una gran idea de cosas que debes seguir sanando. O sea, los ataques del enemigo sirven o para que yo me enganche en su pelea y pierda mi bendición, o para que yo me dé cuenta qué puertas de heridas tengo abiertas para seguir sanando. Porque yo tengo que utilizar eso que el mal quiere hacer para controlarme y hacerme daño en bien para ganar la pelea. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que en este pasaje de las bienaventuranzas, Mateo 5, del 3 al 12, es importante que nosotros nos demos cuenta que ahí está la clave para que nosotros no nos dejemos engañar, para que nosotros trabajemos para nuestra salvación, que no vengamos con ay no, es que apareció el profeta tal que me habla al oído y me dice que esto, o allí están haciendo que la revelación de yo no sé qué, y están hablando y diciendo una cantidad de cosas. Ojo, porque estamos en el tiempo en que muchos falsos profetas se van a levantar. Muchos. Y precisamente muchos van a ser engañados. Lo triste es que el Señor lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Dios va a estar protegiendo a los que le han creído. Dios va a estar protegiendo a aquellos que buscan de Él. Dios va a estar protegiendo a aquellos que quieren sanar su corazón. Dios estará protegiendo a aquellos que se dicen que soy hijo de Dios y me esfuerzo por ser un hijo de Dios. Porque cuando yo hago eso, en mí y en mi familia hay salvación. Si yo hago eso, el Señor me va a ayudar para que mi testimonio, o sea, esa fortaleza que estoy desarrollando, llegue a mi familia. Y que ellos, viendo eso, también quieran seguir al Señor. Que se interesen, que pregunten, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo resistes? Eres muy valiente. ¿De dónde sacas esa fuerza? O sea, ellos sacarán muchas preguntas que nos darán la oportunidad de decir que solo Dios es nuestro vencedor en nosotros. Entonces, ¿quieres obtener salvación para ti? Porque lo dice la palabra, es una promesa. Si tú crees en el Señor Jesús. Y no basta creer. Cree, acepta y haz la palabra. Si tú crees, o sea, cuando tú crees algo, tú lo defiendes. Tú lo haces, tú lo actúas. Yo te lo estoy dejando claro. Si tú crees en el Señor Jesús, si tú lo aceptas y tú lo haces, o sea, lo practicas, tú y tu casa serán salvos. O sea, es una promesa. Si tú trabajas por ello, puedes reclamar esa promesa. ¿Te acuerdas cuando tus hijos... Bueno, yo me acuerdo, aún tú mismo, cuando estabas en el colegio y te decían, si tú pasas el año te regalamos la bicicleta? Generalmente eso es lo que a uno le dicen. Te regalamos la bicicleta. Y entonces tú llegas a final de año, pasas el año, y entonces tú que le empiezas a decir a tus padres, papá, tú me prometiste una bicicleta, ¿me vas a dar la bicicleta? ¿Cuándo voy a ver la bicicleta? Entonces, si tú estás trabajando los consejos que el Señor me da en la palabra, lo crees, lo aceptas, lo haces, tú fácilmente le puedes decir, papá, tú me dijiste que mi familia iba a ser salva.
Papá, no se te olvide que mi familia te lo reclamo para ser salva. Señor, ten presente que tú me diste la palabra de que mi familia va a ser salva. Y entonces podrás decirle a Dios, no es que lo estés torciendo el brazo para que no, estás haciendo algo. Y si todavía no funciona, Padre, si aún me falta, muéstrame que me falta seguir trabajando. Porque yo quiero estar delante de ti, quiero que mi familia esté delante de ti. Entonces, es un tema que es muy interesante y muy importante. ¿Son tiempos difíciles? Sí, no imposibles. El Señor nos está llamando a creer realmente, a que nos comprometamos, a que vivamos como verdaderos cristianos. Son tiempos donde los verdaderos creyentes seremos, reconocidos. Pero aquellos que están tibios y no quieren aceptar al Señor para no dejar su pecado, el Señor va a dejar que el enemigo los engañe para que se pierdan. Ahí es donde va a separar a las ovejas de las cabras. Y dice, venid a mí benditos de mi Padre. Le va a decir a las ovejas, venid a mí benditos de mi Padre. Y a las cabras, las que fueron rebeldes y quisieron hacer lo que quisieron, apartados de mí, malditos de mi Padre. Tremendo, tremendo eso, que no te toque a ti, que no nos toque. Vamos a seguir trabajando, porque hay muchas cosas que hacer. Yo sé que el Señor habló a tu corazón. Yo sé que a través de este pasaje de las bienaventuranzas, el Señor nos ha hecho una pequeña evaluación. Tú te diste cuenta que venía una pequeña evaluación ahí en este texto. Estamos reconociendo que necesitamos a Dios, estamos buscando que Él sea el que nos consuele, no el mundo. Estamos buscando ser humildes, reconociendo nuestros pecados. Estamos buscándolo ansiosamente para llenarnos de su palabra y que Él nos quite el hambre y la sed. ¿Estamos siendo compasivos con los otros? ¿Será que estamos trabajando por tener el corazón limpio? ¿Será que estamos buscando tener paz con los que están a nuestro alrededor, especialmente en nuestra familia? ¿Será que no me voy a estar en ese proceso de pelear si me están persiguiendo, sino al contrario, voy a reconocer que de pronto ellos necesitan de mis oraciones y no me voy a enganchar en sus peleas? ¿Realmente me veo que estoy actuando como el Señor quiere? ¿O todavía sigo haciendo mi voluntad? ¿Todavía sigo defendiéndome como yo quiero? ¿Todavía no tengo esa hambre y sed de buscar al Señor porque, bueno, mi vecina de pronto me escucha más o de pronto un amigazo, una amigaza, no sé? ¿Al fin qué? ¿Realmente quieres mantenerte en la soberbia y no reconocer que has fallado, que no has perdonado, que no has soltado? El Señor nos ha hablado y pongámonos en su presencia. Padre Santo, gracias por este pasaje, por este texto, por estas palabras. Gracias, Señor, porque tú hoy nos estás diciendo lo que tú quieres de tus hijos. Wow. Tú quieres eso de nosotros si somos tus hijos. Padre, ¿puedo decir que soy tu hija? Todavía me falta mucho por llegar a serlo, pero quiero hacerlo, Padre. Reconozco que en tu casa es donde está mi salvación. Reconozco que tú me amas y que me das oportunidades, Señor. Pero también reconozco, Señor, que soy débil, que realmente mi espíritu es muy débil, Señor, que necesita de tu fuerza para poder vencer. Necesita, Señor misericordioso, de que me ayudes a consolarme, porque muchas veces la tristeza hace que yo busque a las personas y no te busque a ti, Señor. Necesito, Padre Santo, realmente ser humilde, dejar el orgullo de lado, de verdad reconocer que me estoy equivocando demasiado, que he lastimado, que he tomado malas decisiones en mi vida, Señor. Padre, reconozco que a veces no te busco, me cansa buscarte. A veces no tengo ni tiempo, hay tantas cosas que hacer,
Estoy tan cansada a veces, Señor, y no tengo hambre y sed de ti. No quiero escucharte, Padre. Perdóname. Perdóname, Padre, porque de las cosas más difíciles es tener misericordia por los demás. Porque mucho me han lastimado. ¿Y cómo quieres a veces que yo ame a los demás si a mí no me aman? Si me han traicionado, si han jugado conmigo, si me han abandonado, si me han maltratado de muchas formas, si han dicho cosas incorrectas de mí, Señor. ¿Cómo voy a tener compasión de los demás si tú me pides compasión, Señor? Perdóname porque no la he tenido, Señor. No tengo compasión por los otros. Me causa dificultad. A veces creo que dando ofrendas, limosnas, Señor, eso es tener compasión. Pero no tengo amor. Porque no perdono, Padre. No perdono a los que me han lastimado. No perdono a los que están más cerca de mí, Señor. Perdóname, Señor, porque aún me falta tanto aprender de ti. Me falta tanto. Me falta tanto aprender a amar, Señor. No sé amar como tú amas. No sé entregarme como tú te entregas, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque cuando me buscan la pelea, ya tengo los guantes de box puestos, Señor. Y yo soy la primera persona que respondo y que le echo leña al fuego para que arda. Y digo 1000 cosas a pesar de que después salga tremendamente lastimada, Señor. Perdóname. Perdóname porque no busco la paz. No busco la paz con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes. No la busco, Señor. No me dejo y eso no me permite ser una hija tuya, Señor. O sea, no lo estoy demostrando, Señor. No lo estoy demostrando. Perdóname, Señor, porque cuando me persiguen, Señor, busco la forma de desquitarme. Busco la forma de quitarme la espinita haciendo algo peor. Perdóname, Padre. Porque si en este momento tú me llamaras a tu presencia, Señor, tendría que devolverme o irme para el lugar que no quiero. Perdóname, Señor. Te necesito. Te necesito. Ante esta evaluación perdí el año. Perdí el año, Padre. Perdí el año. Necesito esforzarme más, porque soy tibia, porque juego a mostrar una cara de santa, pero la verdad me falta mucho, Señor. Ayúdame, Padre Santo, ayúdame a cumplir tus deseos, Señor, a hacer las cosas que me aconsejas para que yo esté delante de ti y para que tú me protejas, para que el mal no me lleve. Y que yo, pudiendo cumplir esto, Señor, pueda pedirte la promesa que hiciste a los que te creen en ti, para que mi familia también sea salva, Señor. Ayúdame, Señor, porque soy débil. Tengo una carne que es muy débil. Pero, Señor, quiero dejarme guiar. Quiero dejarme llevar por ti. Señor, gracias. Gracias por lo que tú me dices. Señor, que esta palabra no se me olvide, que de verdad la tenga presente. Mateo 5 del 3 al 12, que no se me olvide, y que no se me olvide Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 8, al 9, que no se me olvide, Señor, para que yo pueda poner por obra tu palabra, que tenga claridad que hay alguien que me querrá engañar, y que no puedo dejarme engañar si hago las cosas que a ti te agradan, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que tú me enseñas. Gracias porque lo que me dices es un tesoro para mi vida. Señor, que lo guarde muy bien, pero que lo ponga por obra, que lo sepa usar y lo sepa transmitir también. Lo sepa heredar a otros. Gracias, Padre Santo.
Hoy te alabo y te bendigo, Señor misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, y lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga.